TVU, señal digital. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a este programa semanal Medicina TV. A través de Televisión Universitaria, un saludo cordial al departamento de Chuquisaca, al interior y exterior del país, a través de la onda satelital de Televisión Universitaria. Para esta ocasión hemos preparado un trabajo especial que se está cumpliendo en la Facultad de Medicina, al mando de la doctora Carmen Guerra. Ella es docente titular de ginecología y obstetricia, tiene diplomado, maestría y doctorado en ciencias de la educación. Es un gusto tenerla en el programa, doctora, bienvenida a Televisión Universitaria. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues nos sentimos muy halagados de venir y poder participar a toda la población que estamos teniendo una actividad en la universidad, en bien de los estudiantes y siempre perfilándonos para que ellos salgan buenos profesionales. Estamos organizando unas olimpiadas académicas por primera vez en ginecología y obstetricia. Esto siempre con la colaboración de ellos y tocando los temas más importantes, más álgidos para la mujer boliviana, como ser el cáncer cervicuterino y la mortalidad materna. Muy bien. Antes de ingresar en tema, vamos a alertar a nuestra amable audiencia a que también pueden hacer las consultas, porque en la parte final vamos a hacer el intercambio habitual de consultas, tanto al teléfono fijo de Televisión Universitaria 523-19, como al WhatsApp 734-46-987. Inicialmente toquemos el tema de las Olimpiadas. ¿Cuándo se van a verificar estas Olimpiadas, doctora? Estamos haciendo un primer examen teórico para este día viernes, mañana, ¿no? Y luego las mismas Olimpiadas se llevarán a cabo entre el 27, 28 y 29 de este mes. ¿Pero dónde van a...? Vamos a hacer en la Facultad de Medicina, entre el Domo y la misma Facultad de la Colón. ¿Se puede, esa invitación abierta, pueden asistir? Sí, todos los alumnos de quinto año de medicina, es decir, los alumnos que están prontos a entrar al internado y luego irse a las provincias, ¿no? En el internado, entonces ellos que se vayan con un conocimiento apto para poder pues lidiar con todos los problemas que tenemos en el campo, en las provincias, distancia, mitos, malentendidos de las pacientes, para que ellos también puedan atender con todo respeto, con todo interés a esa persona y evitar riesgos como la muerte materna, que es muy importante disminuir toda esa incidencia de mortalidad que tenemos. Es difícil lidiar con usos y costumbres de las famosas costumbres del área rural, doctora. Exactamente, entonces esa es como una barrera que se tiene hasta ahora, y por eso, a pesar de que hay tanta campaña, tanto programa, lamentablemente no se disminuye la muerte materna, ¿no? Anteayer se ha tenido igual una muerte materna con pues mucho dolor para toda la familia y lógicamente para todo el entorno, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere capacitar al alumno para que ellos sepan atender un parto, sepan atender todas las deficiencias que podría haber en el momento de su atención a la paciente. ¿Qué incidencia tienen y qué enfermedades prevalentes ginecológicas, doctora? Bueno, en este caso estaríamos nosotros enfocando un poquito a la muerte materna por diferentes causas. Por ejemplo, las señoras tienen un parto que lamentablemente lo tienen a nivel domiciliario. Y si no lo hacen a nivel domiciliario, que eso es lo que tiene que cambiar, entonces acuden donde nuestros médicos recién egresados, que ellos comienzan a atender y se asustan ante una hemorragia. Y si ellos no saben qué medicamentos tienen que usar, qué actitud tienen que tomar, cómo ir llevando a la paciente, ahí por ejemplo tenemos en nuestras imágenes la cantidad de muertes, por ejemplo maternas que han tenido el 2011, son 538 mujeres que han muerto, entonces realmente es un índice bastante elevado. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos la forma de atención del parto, que también no es la más adecuada, con personas no capacitadas, la comadre, el marido, la hermana. Entonces, lamentablemente, ellos no van a saber. Entonces, para eso nuestros médicos tenemos que capacitarles y decirles que ellos sí tienen que hacer hasta un diagnóstico, por ejemplo, acá como la señorita nos va a hablar, un diagnóstico prenatal, saber si esa paciente está viniendo con un bebé de cabeza o de nalguitas, o si tiene algún factor predisponente para que se complique con una hemorragia. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a los jóvenes también. El micrófono, la primera que va a exponer, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, mi nombre es Melissa Ziegler, soy estudiante de quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad San Francisco Javier. Muy bien, bienvenida. ¿Tu nombre también, la que está agarrando el micrófono? Buenos días, mi nombre es Maya Medrano, igual curso el quinto año de la Facultad de Medicina. El tercer alumno, buen día. Buen día, buenos días, estimado televidente. Yo soy alumno de quinto año de la Facultad de Medicina. Mi nombre es Humberto Suárez. Perfecto. Comenzamos con el primer trabajo. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, deberíamos mencionar que es muy importante que las mujeres vayan a sus controles perinatales. ¿Para qué? Para que nosotros como médicos, nosotros tenemos la obligación de hacer una historia clínica. Para esto nosotros vamos a comenzar en primer lugar con lo que es muy importante, que es la anamnesis. Esto nos quiere decir que vamos a hacerle una serie de preguntas a las madres embarazadas, ya sean primerizas o ya habrán tenido varios embarazos. Para esto nosotros vamos a comenzar preguntándole antecedentes socioeconómicos, ya que es muy importante decir esto porque debido a que falta de dinero, muchas personas no acuden a sus controles perinatales. Entonces no saben si el bebé viene de cabecita o de posición cefálica o de piecitos, lo que complica en el momento del trabajo de parto. Entonces nosotros comenzamos con esos antecedentes, luego seguimos con los antecedentes familiares, ya que es muy importante mencionar, ya que algunos antecedentes familiares, algunas mujeres sufren de obesidad, diabetes, hipertensión, lo que complica en el momento del trabajo de parto. Luego vamos a seguir con los antecedentes obstétricos. Es muy importante saber si es que la mujer ha tenido abortos, cuántos abortos se ha tenido y cuántos abortos ha tenido y si es que ha tenido alguna complicación, si es que ha estado embarazada anteriormente, si es que ha tenido alguna complicación. Entonces nosotros para eso ya tomamos nuestras precauciones para realizarle un parto por vía vaginal o asimismo si hay alguna complicación, entonces realizarle la cesárea. Entonces, nosotros en el examen semiológico lo primero que vamos a hacer como doctores, la mujer viene ya con su vientre y nosotros vamos a comenzar a realizarles las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold nos sirven para ver la presentación que tiene el bebé, o sea, cuál es su posición, si es que está longitudinal, si es que está transversal, si es que está de cabecita o de piecitos. Entonces, en estas maniobras consisten 4 maniobras, que son, la primera nos sirve para ver qué porción del bebé se encuentra en el fondo uterino, o sea, en la parte superior del abdomen. Entonces, nosotros con nuestras 2 manos estamos de frente a la mamá. Entonces, nosotros utilizamos nuestras 2 manos en forma de L y presionamos ligeramente. ¿Para qué? Para poder sentir si es que está la cabecita o si es que están los piecitos, los miembros inferiores. La cabecita es de consistencia redondeada, de consistencia dura, entonces nosotros podemos hacer que no rebotee. Mientras que los miembros los identificamos, ya que los miembros es una superficie blanda, palpable y sí rebotea. La segunda maniobra es para localizar el dorso del bebé, si es que está en la posición izquierda o derecha. Entonces, nosotros igual es bimanual y nosotros solamente vamos a deslizar nuestras manos hacia abajo lateralmente. Podemos utilizar una mano que esté quieta y firme mientras palpamos la otra. ¿Cómo identificamos qué es el dorso? Es de consistencia dura, no es blanda y es en media curva.
mientras que en los miembros entonces se ven es de consistencia blanda, entonces lo podemos palpar, identificar de esa manera. La tercera maniobra es unimanual. Nosotros vamos a agarrar nuestras manos como una tipo garrita, con una pinza. Utilizamos nuestro dedo pulgar, nuestro dedo índice y nuestro dedo medio. ¿Qué hacemos? Identificamos la parte superior del pubis de la mujer y entonces agarramos como una garrita y movemos nuestras manos digitalmente. Usualmente la posición cefálica se encuentra en un 96%, entonces lo que nosotros esperamos buscar es la cabecita, que ya como habíamos dicho es de forma redondeada. La cuarta maniobra de Leopold es para identificar en dónde se encuentra la presentación del bebé, en qué parte ya está encajada, si está encajada o no. Entonces, utilizamos también mirando los pies a la madre esta maniobra. Entonces, utilizamos nuestras dos manos y vamos desde los laterales hasta el borde inferior del pubis. Y sentimos, o no sentimos si es que ya está bien encajada, profundamente encajada se llama así. Entonces, son estos movimientos. Bueno, entonces, eso es lo importante, digamos, que nosotros queremos transmitir al alumno, que ellos vayan viendo las dificultades que podrían tener en una atención, en un parto, cuando se vayan a hacer la provincia. Entonces, si ellos van a ir percibiendo los factores de riesgo, entonces vamos a hacer una contribución a la sociedad para que disminuya nuestra mortalidad materna. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, acá, por ejemplo, vemos el mayor porcentaje en esa torta, vemos la cantidad de problemas que puede tener la mujer embarazada. La parte azul, de oscuro, nos da la idea de cuán porcentaje de alteración que tenemos de problema en la hemorragia posparto. Entonces, la hemorragia posparto es uno de los problemas importantísimos. La siguiente, por favor, que el alumno tiene que saber identificar. La siguiente, identificar los factores. Aquí tenemos, por ejemplo, como las causas ginecológicas que nosotros podemos ir percibiendo y todo lo que no percibimos en este iceberg, donde nos damos cuenta que la parte sociocultural, alimentaria, todo eso también es un factor negativo para que la mujer comience a tener problemas en su salud. La siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué llegamos? A una mortalidad materna. Pues dejar a los niños en orfandad, en soledad, en pobreza. Entonces, por eso es que nosotros queremos dar ese mensaje a los alumnos, ¿no? Y poner nuestro granito de arena de esa manera. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, casos clínicos donde vemos mujeres de cualquier entidad social, que mujeres pobres, mujeres que sí están bien alimentadas, pero tienen ese factor de riesgo donde no se lo ha podido identificar y comienza a sangrar. La siguiente. Aquí vemos un panorama, pues, mucha sangre, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar todo esto? La siguiente. Aquí tenemos un monumento a la muerte materna, que es una maravilla mundial, de las 7 maravillas del mundo, donde un señor le hizo este monumento a su esposa por haber muerto después de haber tenido su 17 hijo. La siguiente. Entonces, nosotros tampoco queremos hacer monumentos, de todos, imagino, no nos alcanzaría el territorio boliviano, pero sí podemos combatir de esta manera. Entonces, aquí el 60% de las hemorragias posparto no tienen factores de riesgo. La siguiente. Aquí tenemos que cuantificar, tenemos que evitar que ocurra esto. Tenemos muy poquito tiempo, 1 hora, lo que se denomina, la siguiente, por favor, la hora dorada, para que ese útero, como estamos viendo anatómicamente, muy bien irrigado, y si nosotros no sabemos hacer nada, no sabemos qué droga vamos a poner en su momento adecuado, entonces este útero va a comenzar a sangrar de tal manera que va a arriesgar la vida de la mujer. La siguiente. Entonces aquí tenemos toda una forma también cómo se va complicando la señora, hasta que tenga mucho problema en la parte anatómica, sistémica y fallezca. La siguiente. Entonces aquí tenemos, les decía, la hora dorada, donde el alumno tiene que darse cuenta por qué está sangrando esa señora, cuáles son los factores de riesgo que está teniendo. Entonces, individualizar, como la señorita ha dicho, la alumna, la importancia de primero diagnosticar un embarazo
propiamente si está de cabecita el bebé, si está de nalguitas, una vez que ha salido ese bebé, ¿qué va a pasar? Vamos a ver si es que la placenta ha salido en su integridad, qué tiempo tiene que tardar, la siguiente por favor, qué tiempo tiene que tardar en salir. Si se queda la placenta, pues nosotros tendremos que saber cómo introducir la mano y retirar esa placenta para que se evite el sangrado. Entonces para eso se denomina el código rojo, cuando la persona comienza a sangrar, a pesar de la oxitocina que le ha puesto el alumno, el estudiante, y le ha indicado a la enfermera, ha revisado bien la placenta, que no se haya quedado, entonces él tendría que determinar qué está pasando. La siguiente. Vamos a tener ahí las 4 T's, que ellos ya saben de memoria, cómo que los cataloga las T's, si es que se ha quedado un tejido, si ese útero no ha podido contraerse. La siguiente. Si es que ha habido algún trauma, si hay algún problema de tromboembolismo. Entonces la persona, esta atonía uterina, por ejemplo, es el 70% de los casos obstétricos que se van a producir. La siguiente. Acá entonces vamos a ir viendo un niño muy grande, por ejemplo, macrosómico, lo que decimos, un polidramnio, es mucho líquido en el abdomen, van a hacer que ese útero sea flojo para contraerse, y llegado el momento, pues nos asusta cuando la paciente comienza a sangrar. La siguiente, por favor. La siguiente. Acá entonces tiene que saber el alumno qué masajes tiene que hacer para estimular ese útero y se contraiga, se vuelva pequeñito. La siguiente. Entonces esto nos va a ayudar si es que también hay retención de tejido, es una placenta que no ha sido eliminada en su momento. La siguiente. Entonces uno tiene que introducir la mano, ellos tienen que saber cómo la técnica para poder hacer esto, meter la manito y lograr retirar toda la placenta. La siguiente. Entonces decimos que un útero vacío y contraído no sangra, entonces tenemos menos probabilidad de que la paciente se muera. La siguiente. Acá tenemos desgarros, entonces ellos tienen que saber identificar también un desgarro. Aquí tenemos en todo el material que hemos traído, para que ellos sepan cómo uno tiene que hacer, por ejemplo, una sutura, una episiotomía, determinar si es que ha habido un desgarro o simplemente es una episiotomía. Entonces en las maquetas que tenemos en la facultad nos ayudan para que el alumno sepa esto, sepa cómo tiene que suturar, qué planos tiene que ir produciéndose la episiorragia, lo que se determina la episiorragia. La siguiente, por favor. Ahora, si es un desgarro a nivel del cuello, igual tiene que inmediatamente darse cuenta y suturar, si no, hasta la provincia, traerla acá a un hospital de tercer nivel, su paciente se va a morir. Entonces él tiene que ir determinando qué pasa, por qué se puede sangrar y solucionar ese problema. Si es una inversión uterina, hará lo mismo. La siguiente, por favor. Si hay una ruptura uterina, entonces será una paciente, como la señorita ha dicho, en su historia clínica, señora que ha tenido muchos niños, varias cesáreas, entonces ella ya se le tendría que haber aconsejado un método anticonceptivo y no que se vuelva a embarazar. La siguiente, por favor. Entonces acá también tenemos los trajes anti-shock que se denominan y que han sido estos distribuidos en varias provincias para evitar que haya un sangrado y que se vaya comprimiendo las arterias grandes y que vaya esa sangre a órganos vitales. La siguiente. Entonces acá también tenemos el manejo activo del tercer periodo del parto, que eso tiene que ser el padre nuestro de nuestros alumnos. Ellos tienen que saber exactamente qué droga tienen que poner cuando está saliendo el hombro derecho del bebé, cómo tienen que retirar la placenta y posteriormente cómo tienen que hacer el masaje uterino para evitar ese sangrado. La siguiente. Entonces aquí nosotros tenemos el balón de Bakri, que es un balón pues que se pone dentro del útero, se infla, si quieren ustedes, con un líquido, con una solución para que vaya mitigando ese sangrado. La siguiente. Este vale como $200. Entonces nosotros les decimos a los alumnos que ellos les enseñamos a confeccionar un balón, no de Bakri que cuesta $200, sino un balón que es a través del condón. El condón, que al final se lo puede obtener de cualquier farmacia, es económico, y una sonda Foley, la que nosotros les enseñamos cómo se tiene que preparar, la cantidad de líquido que tiene que poner para que eviten una hemorragia postparto desde el lugar donde ellos estén. La siguiente. Acá, si es que ha habido un desgarro, pues suturar, muchas veces ligar arterias, eso de repente ellos ya no lo hacen, pero irán a un lugar con más auxilio. La siguiente. Acá también tenemos un útero
donde ya eso tiene que ser un especialista, un ginecólogo, pero de repente acompañado del médico que está con la paciente. Entonces es como comprimir el útero con unas suturas que se hace para que deje de sangrar. La siguiente. Acá se está viendo la misma técnica quirúrgica. La siguiente. Acá cuando hay una coagulación, esto es un porcentaje mínimo de una complicación de las hemorragias, pero que también nos va a ir dando cuenta ya en la historia clínica de que esa señora nos dice, siempre a mí me tratan de problemas de coagulación, entonces nosotros tendremos que tener mucho más cuidado en esa paciente. La siguiente. Entonces las conclusiones pues son esas, ¿no? Que el alumno tiene que saber determinar un parto. La señorita ahorita, por ejemplo, nos va a hablar de cómo en la pelvimetría, ella también en resumido nos va a decir cómo ella tiene que hasta saber si es una pelvis apta para que esa señora pueda tener un embarazo normal. Muy bien, vamos a ver entonces la siguiente explicación. Adelante, por favor. Bueno, como decía la doctora, es importante saber que los diámetros de una pelvis para ver si esta es apta para el momento del parto. Bueno, ¿qué es pelvimetría? La pelvimetría va a ser la toma de medidas de la pelvis. Como podemos ver, es un conjunto de huesos que está formado por el coxal, el sacro y el coxis. A su vez, el hueso coxal está formado por el pubis, el ilion y el isquion. Todos juntos van a formar lo que es la pelvis. Es importante delimitar lo que es la pelvis falsa de la pelvis verdadera o donde realmente se va a producir el momento del parto. Bueno, ¿cómo delimitamos lo que es una pelvis falsa, la pelvis falsa de la pelvis verdadera? Existe lo que son las líneas. Para empezar, lateralmente tenemos la línea innominada, por delante la sínfisis del pubis y por atrás el promontorio. Bueno, como les decía, en la pelvis verdadera se va a mostrar lo que, bueno, va a ser lo que es el parto. Entonces tenemos el estrecho superior, la excavación y el estrecho inferior. Cada una de estas partes tiene sus diámetros para ver si el bebé va a poder pasar con los diámetros que él presenta en su cabecita. Pues bien, el diámetro superior va a tener diámetro anteroposterior, lateral y oblicuos. Los más importantes son los anteroposteriores y los laterales. Dentro de los diámetros anteroposteriores tenemos tres. El promonto suprapúbico, que su medida es de 11 centímetros, que va desde la sínfisis del pubis hasta el promontorio. El segundo es el promonto subpúbico, que mide normalmente de 12 centímetros. Y el más importante, o el que es el conjugado obstétrico, que va del promonto retropúbico, o sea, por detrás del pubis. Y este va a medir 10,5. Como les decía, tiene también el diámetro transversal. Este va a medir normalmente 13 centímetros. Y los oblicuos, que van desde la cresta iliopectínea hasta la unión iliosacra, que normalmente miden de 12 a 12,5, ya que el izquierdo, en este caso, mide 12,5 y el derecho llega a medir aproximadamente 12. Es por eso que normalmente el bebé se acomoda de una manera en la que esté más cómodo y donde pueda ver que entra mejor y encaja mejor. En este caso sería así. Pues bien, la segunda parte de la pelvis es la excavación. Esta es cilíndrica y por ende sus diámetros van a ser aproximadamente 12 centímetros, tanto el anteroposterior como el transversal. Y por último tenemos lo que es el estrecho inferior. El estrecho inferior va a estar formado, es romboidal y normalmente se divide en dos para formar dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. En el estrecho inferior se va a medir lo que es el diámetro que va del coxis hasta la línea inferior del pubis. Y este normalmente mide 9 centímetros. Pero existe una retropulsión del coxis en el momento del parto que va a alargar el diámetro y se va a convertir en un diámetro aproximadamente de 11 centímetros.
Bueno, como les decía, es importante saber los diámetros de la pelvis, ya que existen varios tipos de pelvis. Esta es la ginecoide, que es la esperada, o la que las mujeres, o en la mayoría de las mujeres tenemos, pero existen otros 3 tipos más, que serían la platipeloide, la antropoide y la androide, que obviamente van a dificultar el momento del parto. Para esto es importante también conocer y ver el momento del descenso del bebé. Para esto se toman lo que son las líneas de Hodge o los planos de Hodge, que corresponden al descenso del bebé. El primer plano de Hodge estaría dado por el promontorio y la línea superior del pubis. El segundo plano de Hodge estaría dando por la segunda vértebra y en la línea inferior del pubis. El tercer plano estaría entre lo que es la tercera y cuarta vértebra sacra y hacia adelante las partes blandas. Y por último, una línea imaginaria que va del coxis igual hasta las partes blandas. Eso sería lo que es en cuanto a pelvimetría. Bueno, muy bien, muchas gracias, señorita. Entonces aquí lo que ustedes más o menos se dan cuenta, los alumnos tienen que ir relacionando sus conocimientos desde anatomía. Esto llevan pues en primer curso de la facultad, pero ellos tienen que hacer un repaso en 5º año de medicina que van a ir potenciando después sus conocimientos para poder que sea en beneficio de la paciente, ¿no? Entonces luego vamos a tocar un tema también muy especial, no sé si alguna pregunta sobre este tema o nos pasamos al... Bueno, cada ser humano es una combinación química muy distinta. Es decir, que en este caso la atención de los pacientes, de las pacientes en este caso, cualquier sorpresa puede haber con patologías muy distintas a las que uno espera como ginecólogo, por ejemplo. Exactamente, exacto. Y uno por muchos años, muchas veces que tiene de experiencia, nos da miedo, ¿no? Nos da miedo porque siempre hay que estar revisando, siempre estar actualizando. Por ejemplo, esto de las hemorragias posparto, no se las tocaba tanto antes a profundidad. Como están viendo en los ejemplos que hemos puesto, tenemos que ver toda la posibilidad de evitar sacar, por ejemplo, una matriz. Eso se saca pues cuando ya realmente el problema ha avanzado y nosotros no hemos sabido darnos cuenta qué es lo que estaba pasando. O sea, hacer como último recurso el retiro de la matriz, pero siempre darle opción a la mujer para ver si se podría combatir antes de todo el llegar a una cirugía grande. Dentro de las primeras experiencias que tiene un paciente adolescente, joven, una primera visita a la ginecóloga, al ginecólogo, es ¿cuándo debe hacerse un control una paciente? Está muy buena la pregunta. Entonces esto lo relacionamos con nuestro segundo tema, por favor si nos lo podría poner. Entonces una persona joven, yo digo de que tendría nomás que hacer sus controles desde adolescente. Toda la educación tendría que estar desde el colegio, porque ahora estamos hablando de un tema muy importante que es el cáncer cervicuterino. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que nuestro cáncer también pues nos está matando a muchas mujeres, ¿no? Se dice que están matando como 5 o 6 mujeres por día. Entonces, si por ejemplo ahí en nuestra imagen tenemos una señora de muy bajos recursos que está con un cáncer y está con un niño chiquito, nosotros diremos solamente a ese grupo de edad, no. Entonces, y por eso la pregunta muy buena la suya, para que nosotros digamos que esa educación sexual tiene que ser desde los colegios. Saber que un ingreso, la siguiente diapositiva por favor, un ingreso de un germen, de un virus, que es el HPV, que es el papilomavirus humano, pues va a ser presa de la mujer, más si aún tiene cofactores de riesgo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos, esta señora, por ejemplo, no se va a hacer un Papá Nicolau porque es pobre, porque tiene mucha distancia, porque prefiere gastar, en vez de pagar un pasaje para ir a hacer un Papá Nicolau, ella prefiere dar a sus hijos. La siguiente. Entonces no va a ir. Entonces, ¿cómo nosotros desde el punto de vista siempre de la facultad, cómo vamos a disminuir la morbimortalidad del cáncer cervicuterino en la población de Sucre, de Chuquisaca sería mejor? Entonces, ¿qué va a ser el cáncer? El cáncer ya sabemos que es el ingreso de este virus a través de las relaciones sexuales. Entonces ahora estamos hablando de diferente manera
de antes, por ejemplo, ¿no? Antes hablábamos de la multiparidad, enfermedades de transmisión sexual, pero ahora ya sabemos que este cáncer está producido por la presencia de un virus. La siguiente. Entonces, este cuello que nosotros desearíamos ver en todas las mujeres, el cuello de la mano izquierda, es un cuello sano, y también el de la derecha, pero un poquito con más minuciosidad a través de un examen que es el colposcopio. La siguiente. Entonces aquí no queremos ver estos otros cuellos, que son cuellos enfermos, cuellos patológicos, donde la señorita, como usted dice, que debería tener ya un control, una educación sexual desde niña, y saber que si ella va a empezar sus relaciones sexuales muy pronto, tendría que usar un condón, o no, directamente no iniciar relaciones si está muy chiquita, pero lamentablemente sí lo hace. Entonces ella tendría que protegerse, no solamente de no embarazarse, sino de no meter este virus a su organismo. La siguiente, por favor. Entonces es muy importante también hablar del varón. El varón es el que nos está trayendo este virus al órgano genital femenino. Entonces los varones generalmente, si son promiscuos, pues están llevando a muchas chicas. La siguiente, por favor. Ustedes me dirán, ¿por qué el varón no se muere como nosotros? Si nosotros estamos muriendo 4 o 5 por día en Bolivia, ¿por qué el varón no se muere por un cáncer de pene? Entonces nosotros pues vemos que quién somos ahí las agredidas, somos las mujeres por nuestra anatomía, porque tenemos mucho territorio de un epitelio que es apto para que el virus se quede en nuestro organismo. Y el varón lo expulsa, lo retira de su organismo con mucha facilidad, por la anatomía que tiene en su genital. La siguiente. La siguiente. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una afección también en el varón, en la uretra del varón, pero esto va a ser pues de cuántos hombres, uno que tiene el problema, ¿no? La siguiente. Entonces aquí es lo que usted me preguntaba, ¿no? La importancia de la jovencita que tiene que tener sus controles. Ella, por mucho que no inicie las relaciones sexuales, tendría que tener ¿cómo se llama? Una consulta ginecológica, pero de tipo educativo, para que luego, una vez que ella ya ha iniciado relaciones, pues vaya a sus controles controles de Papá Nicolau. Entonces esto es importante. Entonces aquí vemos que las personas que tienen, además que le ponen una alfombra roja al papilomavirus, como las enfermedades de transmisión sexual. Otro, la multiparidad, personas que fuman, personas que toman, y nuestro medio es así, la juventud fuma mucho, toma mucho. Entonces son factores que le están ayudando para que ese virus se quede en nuestro organismo. La siguiente. Entonces aquí la promiscuidad, muchas veces se ve una mujer muy linda, pero no sabemos el virus, qué capacidad tiene ese virus, cuál carga viral está teniendo en sus órganos genitales y que le va a transmitir al varón y ese varón a muchas más mujeres si es que hay promiscuidad. La siguiente, por favor. Entonces, aquí este señor pues nos ha puesto la seguridad de que el papilomavirus es uno de los virus que están presentes y que están produciendo el cáncer cervicuterino. La siguiente. Entonces aquí vamos viendo cómo anatómicamente va penetrando el virus por una abrasión pequeña, por un pequeño desgarrito por la relación sexual, y va, si es que persiste, que generalmente de los 20 a los 30 años la mujer lo expulsa también espontáneamente, pero de 100 mujeres, 30 se van a quedar con el papilomavirus en su organismo. Entonces, este 30% va a hacer que ese papiloma vaya invadiendo las células y llevándole de diferentes grados inflamatorios hasta agresiones como displasias leves, moderadas, hasta severas, y llegar a un cáncer propiamente dicho. Entonces, para eso nosotros enseñamos al alumno a que él sepa tomar un Papá Nicolau, él sepa cómo es la anatomía de la mujer, porque si nosotros no combatimos desde el lugarcito donde estamos trabajando, pues no vamos a ayudar a que ocurra esto, ¿no? A que disminuyan estas tasas igual hay campañas de cáncer cervicuterino, que en este centro, en este hospital, en este otro centro, pero ¿qué? ¿Disminuye? No disminuye. Entonces nosotros también desde el punto de vista universitario les capacitamos a los alumnos para que ellos, si hacen un Papá Nicolau, sepan hacerlo bien. Entonces acá el joven, Humberto, nos va a hablar de cómo se saca un Papá Nicolau, nos va a ir mostrando cuál es el espéculo, entonces ellos tienen que saber qué tipos de espéculos hay, por ejemplo, los de Graves, que son los antiguos. A ver, muéstranos por favor, Humberto, un espéculo antiguo. Antes de continuar con ese aspecto, ¿el Estado qué rol juega para prevenir, ya tomando en cuenta que este es un problema álgido
la cantidad, la incidencia de cáncer de cuello uterino, doctora? Yo creo que se ha introducido mucho el Estado en hacer estos programas, ¿no? En introducir, por ejemplo, la vacuna para que disminuya también el cáncer. El hecho de que haya abierto ahora un centro oncológico en el Hospital de la Mujer. Entonces, todo eso sí va a ayudar, lógicamente, pero no disminuyen, en gran cantidad no disminuyen. Seguramente ahora ya vamos a ver unas últimas estadísticas, ojalá que sí se lo está haciendo, pero yo les digo a los chicos que nuestro granito de arena es desde la facultad. Y lograr hacer esto, porque realmente hasta el trato a la paciente para nosotros es muy importante, el respeto, el cómo va a ser un examen ginecológico. Mucha mujer que venga donde un médico joven no lo va a volver a hacer si él no le ha sabido sacar un buen Papá Nicolau o si le ha dado un mal trato a la paciente. Entonces, para eso nosotros ahí tenemos, por ejemplo, les enseñamos cómo tienen que hacer y el trato que tienen que tener a la paciente. Entonces, yo creo que sí, esto nos beneficia mucho lo que hace el gobierno, pero debería ser también en esta parte educativa. Y nosotros como universidad tenemos la obligación de sí cambiar toda esa idea de que la mujer no va a ir donde un médico porque le trata mal o porque le hace doler en un examen ginecológico. ¿Todos tienen acceso a una vacuna? ¿Cómo es el asunto? Las niñitas de 12 años, a partir de los 9, 10, 11 les están poniendo en los colegios. Para eso también hay mucha polémica, ¿no? Mucha consulta de las mamás si es bueno o no es bueno, y sabemos que sí lo es. Sabemos, científicamente está comprobado que sí está muy bien esa vacuna. Pero no solamente tendrían que ponerse ellas, sino dar más acceso a la gente joven, porque eso sí está demostrado científicamente de que le va a ayudar a que disminuya la carga viral, por ejemplo, que está teniendo en su organismo. Proseguimos. Sí. Entonces acá vemos, por ejemplo, cómo se debe sacar un Papá Nicolau. Nos va a explicar acá Humberto de dónde se saca, de qué parte del cuello del útero. Tenemos estudios de investigación que hemos hecho con anteriores cursos donde el estudiante no sabía de dónde se saca un Papá Nicolau, qué células tiene ese cuello uterino. Entonces, si no sabe, está sacando un Papá Nicolau y el resultado de esa señora pues va a ser totalmente falso. Nos va a decir es un PAP inflamatorio y sin embargo la señora ya está con un cáncer. Entonces el alumno tiene que saber de dónde tiene que sacar ese examen. Bueno, primeramente, antes de realizar el examen de Papá Nicolau, hay que explicar a la paciente con mucha educación, con mucho respeto, tratándola, y explicarle todos los procedimientos que vamos a realizar, para que no sea sorprendida en un momento donde nosotros le digamos acuéstese en la cama o póngase en posición ginecológica, abra la pierna. No, hay que explicarle educadamente y ponerse en el lugar de ella también. Muchas veces algunas mujeres sienten vergüenza en la primera consulta. Entonces, para eso nosotros tenemos que explicarle con mucha educación y con mucha empatía. Para eso, para la toma del Papá Nicolau, vamos a necesitar lo que es el espéculo, la espátula de aire, un portaobjetos y guantes. Vamos a ver. Primeramente vamos a inspeccionar exteriormente lo que es el aparato genital femenino, la vulva, todo eso. Y vamos a observar si existe alguna lesión. Posteriormente nos pondremos los guantes y inspeccionamos si tenemos todos los materiales necesarios para realizarlo. Primeramente vamos a abrir los labios mayores y menores. Introducimos el espéculo y rotamos. Introducimos y abrimos. Y ubicamos lo que es el cuello del útero, como vemos. Y inspeccionamos si existe alguna lesión a nivel del cuello del útero. Posteriormente, tomamos la espátula de aire
y procedemos a la obtención de la muestra. Primero sacaremos lo que es, ¿de dónde se toma lo que sería el Papa Nicolau? Se toma de la unión escamocolumnar. ¿Por qué de ese lugar? Porque es el sitio donde son frecuentemente las neoplasias insidiosas. Y es de ahí, de ese lugar, y es de ahí, de ese lugar, donde se toma lo que sería el Papa Nicolau. Primero, metemos la espátula de aire y tomamos muestra del exocérvico. Y hacemos un giro de 360 grados, despacio. Y extendemos lo que es en nuestro portaobjeto, lo cual lo vamos a dividir imaginariamente en dos, lo cual sería el exocérvico, que extenderíamos en una sola dirección, y el endocérvico. Igual la misma maniobra, 360 grados. Luego retiramos cuidadosamente el espéculo y cuidadosamente, sin dañar lo que sería la anatomía de la mujer. La muestra la fijamos a 96 grados con alcohol y lo dejamos entre un promedio de 10 a 20 minutos. No existe alteración si se deja por más tiempo. Y eso sería lo que sería. Muy bien, entonces esa es la toma del Papa Nicolau, que los alumnos, como les digo, tienen que saber de dónde se va a tomar, de identificar imágenes precancerosas, como hemos ido viendo. La otra diapositiva, por favor. Entonces ellos también pueden hacer desde el lugar donde estén una inspección del cuello del útero e identificando imágenes precancerosas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces ellos pueden hacer un examen que se llama el IVA, que es la inspección visual con ácido acético. Entonces ellos van a poder identificar las imágenes, y la siguiente, y darnos la idea de que sí, ese cuello está siendo alterado, como estamos viendo en esta imagen. Entonces puede ir de un cuello muy sano e ir profundizando el problema, intensificando la agresión del virus, hasta llegar a un cáncer. La siguiente, por favor. Entonces para ellos va a ser muy importante que pongan en su diagnóstico hasta lo que han visto en el cuello del útero. La siguiente diapositiva. Acá tenemos cómo se va invadiendo hasta llegar a estadios cancerosos cuando atraviesan la membrana basal histológicamente denominada. La siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Vamos a diagnosticar realizando un buen Papa Nicolau. La siguiente. Si es que nosotros tenemos accesibilidad, les decía, a la colposcopía, qué bien, que es un aparato como un microscopio, que sí logramos identificar la imagen. Si no tenemos colposcopio, lo que decíamos, el IVA, que es la inspección visual con ácido acético, que el alumno sí lo puede hacer. Y en el caso de que se encuentre una imagen sospechosa, realizar la biopsia. ¿Nuestros hospitales tienen ese elemento? Todos, absolutamente todos, hasta centros más pequeñitos están dotados de colposcopio. Entonces uno para eso tiene que tener nomás la suficiente entrenamiento para poder hacer estos estudios, ¿no? Entonces aquí se ven cómo se le enseña al alumno a tomar el Papa Nicolau. La siguiente, por favor. Acá cómo la mujer tendría que ir con diferentes condiciones para que se haga el Papa Nicolau. No todas van a poder hacerse en un momento determinado. 48 horas la señora no tiene que estar menstruando, que no haya tenido relaciones sexuales, que no se haya hecho duchas vaginales, que no se haya puesto ninguna crema, ningún óvulo. Entonces 48 horas, si no ha hecho nada de esto, puede hacerse un Papa Nicolau. La siguiente, por favor. Entonces acá vemos cómo se pone el espéculo, como nos indicaba Humberto, y veíamos el cuello, individualizamos el cuello, identificamos imágenes. La siguiente. Retiramos el Papa Nicolau, como él lo ha hecho, dando una rotación de 360 grados en el límite exoendocervical. La siguiente.
pues cuidarnos, ¿no? Como decíamos, las charlas educativas, tanto en el hombre como en la mujer. No es solamente no embarazarnos, sino también no permitir que ese virus penetre en nuestro organismo, sin protección. La siguiente. Acá tenemos cuellos ya muy sospechosos, que no quisiéramos ver en nuestros pacientes. La siguiente. Acá es cómo se debe retirar también la muestra en genitales de varón, algunas veces que ellos también tienen ya algunas lesiones sospechosas. La siguiente. Entonces el tratamiento va a ser de acuerdo al cuadro que estamos teniendo, ¿no? Según el grado que haya penetrado o inflamado ese virus. La siguiente. Acá tenemos igual un cuello sospechoso. La siguiente. Un cuello con cáncer propiamente dicho, que pues nadie quisiera tener este cuello. La siguiente. Y por último ya un cervix, es decir, un útero retirado con un cáncer totalmente invasivo. La siguiente. Y cómo invade el cáncer. La siguiente. Y aquí la parte profiláctica, donde hablamos de la importancia de las charlas educativas en una prevención primaria, en una prevención secundaria, las charlas educativas y la vacuna, en la prevención secundaria, la toma del Papá Nicolau, que toda mujer 2 años de haber iniciado sus relaciones sexuales tiene que hacerse un Papá Nicolau. Y por último, darle simplemente un tratamiento paliativo a la persona que ya tenga un cáncer. La siguiente. Acá está la vacuna, que sí tendría que hacerse. Tenemos 2 tipos de vacuna, que es el Cervarix y el Gardasil. Este Cervarix es para niñitas, igual el otro, que nos va a ayudar a cubrir 2 tipos de virus, los que traen el cáncer, que serían el 16 y el 18. La siguiente. Y la otra, que también sería la otra forma, digamos, que disminuyamos nuestros índices de cáncer cervicuterino, que el varón se haga poner. Por mucho que tema se esté escapando, como en este gráfico, pero que sí lo haga. La siguiente. Entonces lo que queremos es que nuestras mujeres vuelan, vivan tranquilas, sin ninguna dolencia, sin ningún problema, pero con un buen apoyo también médico. La siguiente. Bueno, no estamos pidiendo cosas imposibles, ¿no? Pero lo ideal sería que el varón tenga un niño, que él padezca también las hemorragias posparto si las van a tener, o que se haga hacer un Papá Nicolau. Muchas gracias. Muy bien. Ojalá que ese deseo último no se cumpla. Muy bien, amables televidentes, prácticamente el tiempo asignado a este programa ha concluido. Agradecemos profundamente a usted, doctora Carmen Guerra, a los jóvenes estudiantes que han tenido una brillante participación en la demostración para que la amable teleaudiencia conozca cuáles son las labores, los protocolos que se cumplen dentro de un tratamiento ginecológico. Vamos a invitarle a despedirse, doctor, agradeciendo su presencia en este programa de televisión universitaria y obviamente para contar en otra oportunidad y tocando temas ya de consulta directa del público con relación a las patologías ginecológicas. Muchas gracias, gracias por escucharnos e invitarles también para que participen de las Olimpiadas, siquiera pues a través del canal, para que nosotros vayamos dando los resultados. Y pues cualquier charla, cualquier educación que se puede hacer a través de su medio, pues encantada de visitarlos nuevamente, yo y mis alumnos. Perfecto. Mis alumnos y yo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nuestro homenaje a la tricolor nacional en este día del 17 de agosto, Día de la Enseña Patria, y también alertar a los estudiantes bachilleres que ya están por tocar las puertas de la universidad. La Facultad de Medicina a partir del mes de octubre va a abrir los cursos preuniversitarios. Pueden estar haciendo las consultas correspondientes en la página de Facebook y también de WhatsApp que está en la pantalla. Muchísimas gracias por la atención dispensada y tengan todos ustedes muy buenos días. Permiso. Desde Sucre, Bolivia. Televisión Universitaria Digital.